Un tipo de tablas de frecuencias que vimos son los datos agrupados, como este tipo de tabla que tenemos en la imagen, que, como su nombre lo dice, agrupa o engloba un conjunto de resultados diferentes dentro de una categoría. En este caso, la categoría se representa en intervalos, porque es una categoría numérica. En el primer renglón, por ejemplo, en la imagen, podemos ver que se engloban a todos los que gastan de 0 a 12 pesos en la variable en cuanto a gastos semanales en papas Sabritas. De los que gastan de 12 a 24 pesos, de 24 a 36 y así sucesivamente. Vean que también los intervalos son de la misma amplitud, son de 12 en 12, que es una característica importante en cuanto a la construcción de tablas de datos agrupados. Otra forma de interpretar este tipo de tablas es que la frecuencia cae dentro de cada categoría. Por ejemplo, estos 18, que representa la frecuencia absoluta, me indica que hay 18 personas de las personas analizadas que gastan de 0 a 12 pesos. Pero aquí en el segundo intervalo dice que hay 24 personas que gastan de 12 a 24 pesos. Vean que como los intervalos coinciden con el 12, porque donde termina el primero tiene que iniciar el segundo, es una regla también que cumplen los tablas de frecuencia de intervalos. ¿Dónde cuento entonces al que dijo 12? Al que dijo que gasta 12 pesos. ¿Lo cuento en el primero o lo cuento en el segundo? Para saber dónde lo vamos a contar, vamos a considerar en dónde hay paréntesis y en dónde hay corchete, porque el paréntesis y el corchete me indica en dónde los cuento. Por ejemplo, cuando yo tenga paréntesis, me va a indicar que el límite no se cuenta en ese intervalo, mientras que donde yo tenga corchete, ahí sí lo voy a contar. Entonces, en este otro ejemplo que habla sobre el uso de la computadora en cuanto al tiempo, minutos al día, vean que aquí en el primer intervalo hay 14 personas que dicen que tardan o la usan la computadora de 0 a 120 minutos, pero ambos tienen corchete, por lo tanto, a los que dijeron 0 o 120 también se consideran en este intervalo. Vean que el problema está en los límites, porque una persona que tarde dentro del intervalo no es evidente que cae dentro de ese intervalo. Por ejemplo, que tarde 100 minutos o que tarde 5 minutos, es evidente que cae dentro de este intervalo. Pero los límites es donde tenemos problemas al analizar. Si una persona me dijo que tardó 120 minutos, ¿dónde lo cuento? ¿En el primero o en el segundo intervalo? Como el primer intervalo es donde tengo el corchete, quiere decir que ahí lo conté, aquí. En cambio, el segundo intervalo inicia con 120, pero tiene paréntesis, por lo tanto no lo cuento aquí. Empiezo a contar valores mayores a 120 como 121, 122 o 120 punto y algo, pero exactamente 120 no cuenta, cuenta en el intervalo anterior. Si una persona me dijo que tardó 240 minutos, lo cuento en el segundo intervalo. Y en el tercer intervalo, como tiene paréntesis, no lo cuento, sino que a partir de él, como 240 punto y algo, es donde empiezo a contar. También podría ser que en vez de tener aquí corchete, pusiera el paréntesis y en el segundo, en vez de paréntesis, pongo el corchete. También es válido, pero hay que respetar eso. Si en el límite superior pongo corchetes, a todos ponemos corchetes. Si en el límite inferior pongo paréntesis, a todos pongo paréntesis, a excepción del primero, que ese siempre lleva el corchete, porque ese no hay un intervalo anterior donde yo lo pueda considerar, lo tengo que considerar desde el primer intervalo. Por ejemplo, aquí hay 8 personas que tardan de 360 a 480 minutos, incluyendo al 480, pero al 360 no. Una vez que ya tenemos las frecuencias absolutas, podemos calcular las demás frecuencias. Recuerden que la frecuencia relativa se obtiene de dividir cada frecuencia absoluta entre el total de datos.
El total de datos podemos verificarlo sumando todos los datos. Aquí me debe de dar 60. Este ejemplo era el anterior que estábamos analizando, que sabíamos que eran 60 datos. Eso puede cambiar dependiendo del problema que se analice. Entonces, si yo dividía 14 entre 60, me da esto, 17 entre 60 y así sucesivamente. Una vez que tenemos la frecuencia relativa, podemos calcular la porcentual simplemente multiplicando la relativa por 100. Cuando yo quiero calcular la acumulada, me baso de las frecuencias absolutas. Vean que en el primer intervalo tengo 14 datos, por eso la primera frecuencia es 14, la primera frecuencia acumulada. Pero en el segundo intervalo tengo 17, pero previamente tenía 14, por lo tanto al sumar estos dos me da 31, que es la frecuencia acumulada del segundo intervalo. Para el tercer intervalo tengo 16, pero previamente tenía 17 y 14, y al acumular las tres frecuencias me da 47, que es la frecuencia acumulada del tercer intervalo. Y así vean que para el quinto intervalo ya acumulé todos los datos y me da el total de datos, que es 60. Una vez que tengo la frecuencia acumulada, divido entre n para obtener la acumulada relativa. N sigue siendo 60. Aquí 14 entre 60, 31 entre 60, 47 entre 60, 55 entre 60, 60 entre 60. Vean que el último siempre me va a dar 1, hablando de la frecuencia acumulada relativa. Y la acumulada porcentual se obtiene de la relativa por 100, de la acumulada relativa por 100, esta por 100, esta por 100 y así sucesivamente. Y la última me acumula ya el 100%. Observen que esta variable, al ser una variable cuantitativa, pude calcular las 6 frecuencias. Para que no me olvide de la forma en la que lo calculo, yo sugiero que se lo aprendan en este orden: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia acumulada relativa y frecuencia acumulada relativa porcentual. Una forma de saber cuántos intervalos calcular es utilizando la siguiente fórmula. K representa el total de intervalos y se calcula como 1 más 3.3 por logaritmo base 10 de n, donde n es el total de datos. En el ejemplo anterior teníamos 60 datos, por lo tanto, si yo lo sustituyo en la fórmula, primero tengo que calcular el logaritmo, que me da 1.7781, luego lo multiplico por el 3.3, que me da 5.86, y luego le sumo el 1 y me da 6.86, que podemos interpretarlo como 7 intervalos. Aquí vean que respeto la jerarquía de operaciones. Cuando nosotros analizamos la tabla de frecuencias por intervalos, yo les había construido solo 5 intervalos, pero según esta fórmula debí de haber construido 7. ¿Cómo puedo construir esos 7 intervalos? Para construir esos 7 intervalos divido el total de observaciones. Aquí vean que en cuanto al valor numérico, mis observaciones van del 0 al 600, entonces tengo 600 datos, del 0 al 600 son 600 datos, que yo tendría que dividir en 7 intervalos. Entonces, si yo divido 600 entre 7, me da 85.7, es decir, como un 86. Para que sea más fácil de interpretar, lo redondeé al entero siguiente, que fue 86. Entonces, debo construir intervalos que tengan una amplitud de 86 unidades, como en la siguiente tabla. Vean que clasifiqué del 0 al 86, del 86 al 172, del 172 al 258. Y vean que cada intervalo tiene la misma amplitud, que va de 86 en 86. Categorizo todos mis datos en intervalos de una amplitud de 86 observaciones. Y solo habría que contar cuántos caen en cada categoría. Por ejemplo, aquí tengo 7 datos que me indican que tardan de 0 a 86 minutos, considerando que incluyen a los que dicen 0, incluyendo también a los que dicen 86.
hay 18 observaciones o personas que dicen que tardan de 86 a 172 minutos, pero contando a valores mayores de 86 sin incluir el 86 y contando a valores menores a 172, incluyendo al 172. Entonces vean que si yo construyo con los mismos datos otra tabla de frecuencias, que ahora son 7 intervalos los que estoy considerando, vean aquí que las frecuencias absolutas cambiaron. Y al cambiar las frecuencias absolutas, todas las demás cambian, porque todas estas se basan de la primera. Todas cambian. Entonces es importante definir cuántos intervalos vamos a hacer, construir bien nuestros intervalos para poder definir nuestra frecuencia absoluta y a partir de esta calcular las demás frecuencias.